A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabes que es el programa de salud en Radio Marca que te acompaña semanalmente de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Una hora para cuidarnos con buenas recomendaciones, con muchos consejos, donde hablamos de salud con información pues clara, útil, aplicable a la vida real, que en definitiva es de lo que se trata, que lo podamos aplicar, como se suele decir, pues bajar a tierra. Hoy vamos a empezar con un consejo muy sencillo. Ya sabéis que en este 2026 hemos cogido ahí la carrerilla de los consejos en los primeros minutos del programa y yo creo que nos están sirviendo bastante porque son consejos muy sencillos, aplicables, como digo, a la vida real, que podemos cambiar o incluir dentro de nuestra rutina día a día y que que lo vamos a notar en nuestra salud, que nos va a beneficiar y mucho. Bueno, como digo, consejo muy sencillo, pero muy importante, sobre todo para quienes pasan o pasamos muchas horas sentados. Y si estás ahora mismo escuchando el programa en el trabajo, en el coche, incluso en casa, quizá te sientas bastante identificado. El consejo es este: no permanezcas sentado demasiado tiempo seguido. Y dirás, pues anda que has venido a descubrir América. Sí, pero es que no lo hacemos. No nos levantamos. De hecho, como pensaba hoy traer este consejo, yo de una manera orgánica he visto cómo paso mi día a día, cuántas veces me levanto de la silla y no son tantas. Cada vez sabemos más sobre lo que se llama sedentarismo prolongado. Pues lo practicamos mucho, que lo sepáis. No es solo no hacer deporte, es pasar demasiadas horas sin movernos. Y eso tiene efectos en el cuerpo que a veces pues no percibimos de inmediato. Cuando permanecemos mucho tiempo sentados, la circulación se vuelve pues más lenta, los músculos se mantienen en la misma posición pues durante horas, no los movemos, ¿no? Las articulaciones se vuelven más rígidas, de hecho cuando te levantas necesitas estirarte un poco, estás ahí como anquilosado. Esto, al final, lo que estoy diciendo, estas situaciones pueden favorecer pues molestias en el cuello, en la zona lumbar, sensación de piernas cansadas, incluso podemos llegar a notar bastante fatiga mental. Por eso muchos especialistas pues recomiendan este gesto tan sencillo, levantarse cada 45 o 60 minutos aproximadamente. No hace falta salir a correr ni hacer una rutina de gimnasio y decir, no, necesito moverme, voy a la calle y voy a correr un poco o a paso ligero. Basta con levantarse, caminar un poco, estirar los brazos, mover los hombros, cambiar la postura durante un par de minutos. Por ejemplo, si tenemos una llamada de teléfono en el trabajo, pues que quizá te permita el ir moviéndote, vas andando, vas caminando, vas dando círculos por la oficina, ya te estás moviendo, utiliza esas llamadas para poder moverte. Este pequeño gesto ayuda a activar la circulación, relajar la musculatura, también a despejar la mente. De hecho, hay estudios que muestran que estas pequeñas pausas activas mejoran la concentración y el rendimiento cuando regresas a la tarea. Es decir, para un momento no es perder el tiempo. Esos 2-3 minutos que puedas parar o moverte no es perder el tiempo. Al final es recuperarlo, hacedme caso. Y hablando además de espalda, de dolor de cuello, de espalda, hay una noticia que he leído bastante curiosa e interesante que tiene que ver precisamente con el dolor. Y es todo, bueno, pues ya sabes, investigaciones y estudios que muchas veces me gusta traeros aquí a Cuídate. Es un estudio reciente
del que se ha hecho eco pues la prensa de salud y está empezando a explicar algo que muchas personas con dolor de espalda crónico han experimentado alguna vez, y es que determinados sonidos les resultan especialmente molestos a las personas que tienen dolor de espalda crónico, ¿vale? Esto puede parecer extraño, pero los investigadores han observado que en personas con dolor persistente el cerebro puede procesar pues los estímulos de una manera diferente, no solo las señales de dolor que llegan desde la espalda, sino también pues otros estímulos del entorno, como puede ser en este caso el sonido. En otras palabras, el sistema nervioso puede volverse más sensible, más receptivo a esos estímulos de nuestro entorno. Esto significa que el cerebro, cuando lleva tiempo pues recibiendo señales de dolor, pues puede amplificar otras señales sensoriales. Es como si el volumen del sistema nervioso estuviese, vamos a decirlo así, un poquito más alto de lo normal. Por eso algunas personas con dolor crónico pueden sentirse pues más irritadas por ruidos que antes, a lo mejor, pues no les molestaban. Antes decían, oye, pues ya es que yo no percibía tanto los ruidos de mi entorno, antes no me crispaban tanto, no me centraba en ellos. Bueno, pues ahora de repente se sienten como más receptivos o perciben determinados estímulos de forma más intensa. Este tipo de hallazgo es importante porque al final refuerza una idea que cada vez está más presente en la investigación médica. El dolor no depende solo de lo que ocurre en los músculos o articulaciones, también depende de cómo el cerebro interpreta y gestiona esas señales. Es decir, el dolor es una experiencia en la que intervienen el cuerpo, el sistema nervioso y el cerebro. Entender esto al final abre una puerta a tratamientos pues más completos, no solo centrados pues en la zona que duele, sino también en cómo funciona el sistema nervioso, cómo se regula la sensibilidad y cómo se puede ayudar al cerebro pues a volver a un estado más equilibrado. Y esto también nos recuerda algo importante. El dolor de espalda es uno de los problemas de salud más frecuentes en la población adulta. Lo hemos hablado en multitud de ocasiones con nuestros especialistas, pero también tiene una única causa ni una única solución. Por eso hábitos como mantenerse activo, evitar el sedentarismo prolongado, cuidar la postura o incorporar pausas de movimiento a lo largo del día pues siguen siendo herramientas muy valiosas. A veces pensamos pues que cuidar la salud exige grandes sacrificios o cambios radicales, pero muchas veces empieza con algo tan simple como levantarse de la silla un par de minutos y escuchar lo que el cuerpo nos está diciendo. Eso también lo hemos repetido veces en el programa, ¿eh? Escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Nuestro cuerpo nos habla. Bueno, pues si lo escuchamos, eso directamente va a hacer que nos levantemos pues cada 45, 50 minutos, que nos movamos un poquito más. Vamos a escuchar a nuestro cuerpo. Con estas dos ideas, movernos más durante el día y entender mejor cómo funciona el dolor, arrancamos en Radio Marca, Cuídate. Vamos a hablar hoy con nuestra nutricionista Leticia Garnica, dietista y nutricionista, y de una situación que a muchos también nos sonará. Como sano, pero no adelgazo. Y esto muchas veces nos hace tirar la toalla, frustrarnos. Incluso, fíjate, la semana pasada, en el Día Mundial de la Obesidad, hablábamos también de bueno, pues al final lo que supone la obesidad, cuando lo estás intentando y ves que no hay resultados, cómo acudimos muchas veces a la báscula como indicador de cómo van las cosas o si adelgazamos o no adelgazamos, y eso nos genera pues muchísima frustración porque la báscula puede llegar a ser nuestro enemigo, es decir, no tenemos que estar permanentemente pesándonos. Esto es muy importante, pero a mí lo que me parece muy frustrante es precisamente esa idea, comer sano cuando quieres quitarte unos kilos, por ejemplo, y ver que no adelgazas. Y entiendo que puede frustrarnos, entiendo que queramos a veces resultados rápidos, pero bueno, muchas veces no es así. Veremos qué nos tiene que contar Leticia Garnica en los próximos minutos y después hacemos ejercicio con Martín Jaqueta. Nos va a dar claves de movimiento, distintos ejercicios que podemos realizar en casa. Me parece muy interesante, así que muy atentos a los consejos que nos va a dar nuestro entrenador personal. Y antes de empezar con los contenidos, como es lunes, ya sabéis que en el programa os traemos cada semana recomendaciones de cuentas, de redes sociales, de perfiles en redes sociales que creemos, a nuestro modo de entender, que merecen la pena seguir. Profesionales que hablan de salud con rigor,
con cercanía, claridad, pero siempre con esa experiencia. Profesionales que no saben o no solo saben mucho, sino que saben contarlo muy bien. Y eso pues nos viene estupendamente en este mundo de las redes sociales y la divulgación. Hoy nuestra recomendación es la doctora María Muñoz, especialista en aparato digestivo. Su perfil es @doctora María Muñoz, pero no pongas doctora, pon DRA María Muñoz. Así la vas a encontrar. Especialista, como digo, en aparato digestivo, y dentro de los vídeos que hemos estado viendo de la doctora, nos ha llamado mucho la atención uno de los últimos que ha colgado. Nos habla del ajo y sus propiedades medicinales respaldadas por la ciencia. ¿Os acordáis que llevamos mucho tiempo hablando de los beneficios del ajo? Bueno, pues hay muchos beneficios que sí que están respaldados por la ciencia, y la doctora María Muñoz nos lo explica muy bien. ¿Sabías que el ajo tiene propiedades medicinales respaldadas por la ciencia? Y además existe una forma de consumirlo sin que te caiga mal en el estómago. El ajo no es solo un ingrediente de cocina, es un alimento con compuestos bioactivos que han sido estudiados durante décadas. Uno de los más conocidos es la alicina, que tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y cardioprotectoras, ya que ayuda a mejorar la presión arterial y el colesterol. La alicina se forma cuando se rompe la estructura del ajo crudo, pero la enzima que interviene en este proceso es muy sensible al calor, por lo que si cocinas el ajo justo después de cortarlo, la alicina no llega a formarse. Así que ya sabes, para que el ajo libere todo su poder, déjalo reposar. Evita freírlo al fuego muy alto y mejor añadirlo al final de la cocción para que no le afecte tanto el calor. Pero claro, no todo el mundo tolera bien el ajo, ya que contiene fructanos. ¿Qué pasa con ellos? No se digieren en el intestino delgado y llegan al colon, donde las bacterias lo fermentan produciendo gases y distensión. El ajo crudo es menos tolerado que el cocinado, por eso hay que evitarlo en personas con molestias digestivas. Y ahora te voy a dar la clave culinaria. Los fructanos son solubles en agua, pero no en grasa. Por eso el sabor del ajo puede pasar al aceite sin arrastrar los irritantes fructanos que se quedan en el ajo sólido. Así que uno de los trucos para las barrigas más sensibles y poder consumirlos es infusionar el ajo en aceite. Con ello podemos obtener todo el sabor y el aroma a ajo con una mínima carga de fructanos. Te dejo en la descripción cómo se hace y cómo conservarlo con seguridad. Espero que te guste. Pues ya sabes, vas a la descripción, tú buscas el perfil de la doctora María Muñoz, @DRA María Muñoz, buscas el vídeo, es uno de los últimos que habla sobre el ajo, y efectivamente la descripción te habla de todo esto y cómo conservarlo, cocinarlo, etc. Vamos, que te lo recomendamos. Vamos ya con los contenidos del programa de hoy. Enseguida estamos con Leticia Garnica hablando de pues esa situación que puede ser común a muchas personas, que su deseo es adelgazar, perder unos kilos. Intentan comer sano, creen que lo están haciendo bien, ven que no adelgazan y se frustran, y al final pues es un círculo vicioso. Enseguida estamos con Leticia. Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín. No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy? Por supuesto. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Hola, buenas, dígame. Venía por eso que se juega con un balón, que juegan 11 y hay que meter la pelotita en una portería. ¡Fútbol! ¿Eso? Pues mire, tenemos Liga, Copa, Champions, Mundiales de clubs, Nations League. ¿Y de lo de meter una pelotita en un aro metálico? Baloncesto. De eso tenemos la Liga Endesa, las finales de la NBA, la Euroliga. ¿Y lo de los coches esos que van a toda velocidad? Fórmula 1. ¿Eso? Todos los grandes premios. ¿Y lo de las motos que van? Todos también. ¿Y lo de la raquetita esta que le dan tenis? Todos los torneos. Anda ya. En Radio Marca tenemos todo el deporte. ¿Y les cabe en una sola radio? Por supuesto que sí. 24/7-365. ¿Es un teléfono? ¿Un número de referencia? No, hombre, no. Que tenemos todos los días todo el deporte. Todos los meses, todos los años. ¡Qué barbaridad! Porque Radio Marca es la radio del deporte. Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi
fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Pues saludamos ya a Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista, @dietista y nutricionista, si la vais a encontrar en su comunidad en Instagram, donde cada vez son más o sois más o somos más los que seguimos a Leti. Bueno, pues también, pues como digo, ya no buscando herramientas o recomendaciones o esos temas que nos propone Leti, sino pues sentirnos informados, bien informados y entendidos y comprendidos, que sepamos que muchas veces como nos encontramos no es una situación única, que nos ocurre a muchas personas y que es normal que muchas veces, pues, oye, sintamos culpa, sintamos presión, nos cansemos, no sepamos cómo hacerlo. Todas esas cosas nos pasa mucho a muchos. Y ahí es donde entra Leticia Garnica y su perfil de Instagram, donde, como digo y repito y nos gusta decir, se hace comunidad. Así que la puedes encontrar de esa manera en Instagram y empezar a seguirle. Leticia Garnica, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diane. Muy bien, ¿y tú? Lo tengo claro, tu día son los lunes. Mi día son los lunes, porque ahí empezamos con ganas, ¿no? Con un poco de positividad. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y que bueno, que narices, que nos gusta arrancar la semana contigo y pues nos gusta que estés aquí con nosotros y ya está, y así. Ya, a mí me encanta estar también con vosotros y empezar los lunes ya así, ¿eh? Justo además, ahora me he visto que justo me llamaba mi padre y decía, digo, no, cuelga, no puedo hablar contigo. O sea, que me viene fenomenal. Madre mía. Podías haberle dicho, oye, habernos dicho a nosotros, esperad un momento, que me llama mi padre. No, hombre, no, porque, bueno, llevo una mañana, no pasa nada, yo le devuelvo después la llamada, igual que antes cuando has saltado la publicidad iba a contestar, ¿cómo estás? Y yo, bien, y no era así, si es que estoy hoy muy de lunes. Muy de lunes, pues eso es normal también, es una sensación que también compartimos mucho. No sé quién me decía ayer, hoy no me acuerdo que me decía, me has pegado eso de no gustarte los lunes. Y yo, pues estupendo, vamos. O sea, te he pegado lo mejor que te podía pegar, anda que no tengo cosas para pegarte. Es verdad, yo es que no. Ya sabéis cómo me siento hasta bueno, en estos días, que muchas veces nos levantamos diciendo ña, esta semana como ña, y luego mejora. Es cuestión de ponerle actitud. Totalmente. Hay que poner actitud como en todo en nuestra vida. O sea, que los lunes van a pasar a ser nuestros días favoritos. Pues vamos a intentarlo. Por lo menos vamos a poner de nuestra parte. Vamos con el tema que decía al principio, introducía al principio, que vamos a hablar contigo, Leti. Una situación que aquí sí puedo decir que muchas personas se pueden sentir identificadas porque, aunque no nos guste la palabra dieta, aunque lo que queremos hacer es unos cambios de hábito o de vida saludables, aunque debemos mejorar nuestra alimentación para estar sanos, lo cierto es que muchas veces acudimos al especialista o nos ponemos, como se decía antes, a régimen porque queremos adelgazar unos kilos. Y hay veces que empiezas, comes sano, crees o generalmente estás haciendo las cosas bien, pero no adelgazas. Y esta sensación que vamos a desgranar en los próximos minutos frustra mucho, Leti. Frustra muchísimo porque además dices, bueno, si estoy haciéndolo todo bien, si estoy comiendo súper sano, pero en el fondo no tengo resultados. Y aquí es que se presentan dos cosas. Uno, que intentamos medir solo nuestros avances con la báscula, que ya más adelante diremos por qué no tenemos que centrarnos siempre en el peso, y luego porque muchas veces tenemos que saber que nuestro cuerpo no es una calculadora, o sea, aquí esto no es todo matemáticas, ¿no? Y hay veces pues que nuestro cuerpo va cambiando también y necesita su tiempo, ¿no? Pues esos resultados al final se van esperando en días, no van a ser de un día para otro. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, el músculo pesa mucho más que la grasa, porque también podemos tener una retención de líquidos inicial que no se está eliminando directamente, porque luego también las adaptaciones metabólicas de nuestro organismo a veces son más lentos, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿no? Yo hoy lo comparaba con un partido de fútbol. Pues a veces puedes hacer muy buen partido, pero que el resultado no sea el mejor. Pues esto es también el que nosotros lo traslademos a nuestro día a día, que tú puedes estar haciendo las cosas súper bien, pero la victoria no va a ser inmediata, pero forma todo parte del proceso. Es decir, que aunque tú pienses que aunque no adelgazas, eso no es verdad, no te lo cuentes así, sino que tú estás haciendo un proceso que siempre va a ir en favor de tu salud y que el resultado va a ser luego
que tú te veas mejor más allá del peso, que te quede la ropa más grande. Entonces, al final, todo eso nos va ayudando. Pero es verdad que la gente nos frustramos muchas veces mucho porque lo único que queremos es como que baje ese número de la báscula, porque todavía tenemos muy metido como si no bajas en la báscula no estás haciendo las cosas bien, y eso es un error enorme. Claro, es que al final esto es como cuando estudias para un examen, sabes que has estudiado muchísimo, lo has dado todo semanas previas al examen, has hecho todo lo posible, has dicho, es que he hecho todo bien, lo he estudiado todo, no me falta nada, y de repente no llegas a la nota, pues te frustras, intentas buscar este numerito, ¿no? Claro, a veces dices, bueno, lo has hecho bien para este examen, pero como lo habías hecho tan mal, dale tiempo que todo llega. Entonces, ¿de verdad es posible estar haciendo las cosas bien, estar comiendo bien, llevar una dieta adecuada, sana, equilibrada, incluso que nuestro especialista, nuestro nutricionista nos esté llevando todo bien y aún así no ver cambios en la báscula al principio? O sea, ¿por qué? Bueno, realmente, pues porque muchas veces subestimamos las calorías, aunque tú lo estés haciendo y te estén guiando, a lo mejor hay veces como que subestimamos las cosas o no somos del todo tan conscientes de lo que hacemos en el día a día. Por eso también es importante a veces el registro de lo que comemos, porque a lo mejor decimos, bueno, estoy comiendo súper sano, pero a lo mejor no tenemos, cuando a lo mejor no estás con un profesional, a lo mejor no sigues una estrategia que está bien, o a lo mejor estás comiendo todos los alimentos que son sanos, pero no tienes como un orden, o incluso a lo mejor inconscientemente hay veces que pasamos por la cocina, ¿no? Tú tienes tu guía hecha por tu profesión, por tu nutricionista y todo, y vas pasando y a lo mejor picoteamos algo, o porque realmente tu cuerpo necesita como ese tiempo para adaptarnos, es decir, nosotros tenemos que saber que nuestro cuerpo no es, lo que decía al principio, ¿no? No es una calculadora, no está pesando exactamente, diferenciando, salvo con las básculas que hay ahora, que hay muchas que tenían la grasa, el músculo, todo, pero a veces no hace como si dijéramos diferencia de lo que es grasa y lo que es músculo, está ignorando a lo mejor esas hormonas, ese cortisol que a lo mejor podemos tener alto y nos puede estar haciendo retener líquido, que todo eso, cuando cambiamos nuestros hábitos, necesitan como un poquito de, como si dijéramos, de adaptación para que todo vaya en el correcto camino, ¿no? En el camino correcto. Entonces, sí que es verdad que muchas veces podemos estar haciendo todas las cosas bien y nosotros no lo veamos en la báscula, pero sí lo estemos viendo en un cambio en nuestra masa muscular, sí que estemos viendo que tenemos mucha más energía y que dormimos mejor, y todo eso son cambios que luego se verán reflejados en que nos vamos a ver mejor físicamente, que nos vamos a ver con mucha más energía, y nuestro cuerpo también nos lo va a agradecer, ¿no? Claro, porque estamos diciendo, parto de la base que como sano. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces podemos comer súper sano, ¿no? Es decir, nosotros podemos comer las cosas que sean equilibradas, podemos tomar frutos secos que son sanos, podemos tomar aguacate que es sano, pero no estamos teniendo en cuenta las calorías que también estamos poniendo. Entonces, si todo ese alimento sano como son los pescados azules, los frutos secos, el aguacate, pues al final, si nosotros no lo hacemos con una estrategia, estamos subestimando también las calorías. Y luego, también es que tenemos que tener en cuenta las etapas de la vida. Claro, es que eso es muy importante por donde estés pasando. Claro, no es lo mismo que nosotros estemos en una edad normal que estemos con una menopausia o todo, ¿sabes? Entonces, al final, tenemos que también ver, pues, en qué momento vital de nuestra vida estamos. Y luego también, oye, si estamos pasando también por, a lo mejor, un momento anímico que no es del todo bueno, pues ahí también nos va a condicionar a cómo vayamos a bajar nosotros. Claro, es que de hecho, fíjate, has nombrado antes varios factores que pueden influir directamente en nuestro peso corporal, y el descanso es muy importante dentro de esa, muchas veces el peso, ¿no? Por mucho que en la alimentación estemos haciendo bien, pero que es una suma de situaciones que tenemos que cuidar, y a lo mejor pues no estamos descansando adecuadamente. Luego, por ejemplo, el estrés, que ahora mucho se habla del estrés, estamos estresados, tú muchas veces nos lo has dicho, que eso es algo que aparece mucho en tu consulta, ¿no? Y eso también influye en cómo adelgazamos, o si adelgazamos. Claro, sobre todo porque cuando nosotros estamos con estrés, primero nos pueden cambiar mucho
los hábitos que nosotros tenemos de alimentación, pero además es que nos sube el cortisol, y cuando el cortisol está en una subida crónica, se nos puede acumular más grasa visceral, y luego también tienes como más ganas de alimentos dulces, salados, como que ahí nos está cambiando un poco los patrones de alimentación, y tendemos, como dormimos también peor, tenemos totalmente desregulado la grelina y la leptina, con lo cual no tenemos esa sensación de hambre y saciedad, de manera que nosotros lo vayamos a identificar más. Eso también nos puede llevar a comer con esa parte de hambre emocional, ¿no? Entonces nosotros ahí sí que tenemos que tener en cuenta cómo todo eso luego se va regulando, y que en el tiempo sí que veremos ese resultado que queremos ver. Al principio del programa hablábamos de movernos, ¿no? De no estar con ese sedentarismo prolongado. En este caso pueden decirte como sano, pues aparentemente descanso, vamos con la actividad, con ese movimiento diario. Te pueden decir también, no, si es que yo voy prácticamente todos los días al gimnasio, 4 días al gimnasio, pero el resto llevar una rutina bastante sedentaria. Entonces, claro, ¿aquí qué es mejor? O sea, ¿qué va a ayudar más a la pérdida de peso? ¿Que de repente dediquemos 4 días a la semana 1 hora de ejercicio y el resto sedentario, o tener una vida más activa todo el día? Bueno, ya sabéis que yo siempre soy una fiel defensora y en Cuídate siempre del ejercicio, pero es cierto que tienen que ir de la mano, es decir, está muy bien que nosotros hagamos 1 hora de entrenamiento, imagínate 4 días a la semana, pero si luego el resto del tiempo nosotros estamos sentados en el sillón o en la silla, al final pues lo que estamos haciendo, ¿no?, es acumular, no quemar esa energía de más. Imagínate, ¿no? Pues si nosotros estamos 1 hora al día, que hagamos HIIT, y eso vamos a quemar, imagínate una persona normal, porque esto hay que hacer luego cálculos, pero así a grosso modo, pues vamos a quemar 400 calorías. Pues si nosotros luego llegamos a esos 10 kilómetros andando al día, etc., ya estamos quemando 800 kilocalorías, con lo cual lo que deberíamos de intentar es que aun los días que nosotros hagamos ese ejercicio pautado de 1 hora, intentemos también hacer esos descansos activos, ¿no? Por lo menos irnos hasta la fuente del agua a por el agua, subir y bajar las escaleras de la oficina en vez de subir en un ascensor, darnos un paseo, porque sí que necesitamos que tengamos, como si dijéramos, esa vida que no sea solo hacer 1 hora de ejercicio, que eso sí se consideraría una vida sedentaria. Muy importante, al final esa actividad, ese movimiento diario, ese, como dice Martín, ¿verdad? Leti, sumar minutos que nos tengan en movimiento, ¿no?, durante todo el día. Pues aprovechar estas pequeñas situaciones donde tu rutina te permite el tener movimiento. Hemos hablado también de pues esos momentos vitales que, dependiendo en el que estés, pues te pueden afectar más o menos al peso. Bueno, pues que nuestro cuerpo necesita adaptarse cuando cambiamos esos hábitos, hay que darle un tiempo. Hemos hablado de la báscula. Yo sigo pensando, claro, que es muy complicado no utilizarlo como un único indicador, pero pues decir, no, mira, no te peses tanto, no estés tan obsesionado. Yo sigo entendiendo a los oyentes pacientes, pero sí es cierto que tenemos que huir de ello. Decías que para saber que estamos mejorando nuestra salud, que estamos perdiendo kilos, por ejemplo, unas señales en la ropa, en notarla más floja. ¿Hay más señales que nos puedan ayudar a creer que realmente estamos haciendo las cosas bien? Pues totalmente. Aparte de la ropa, el que nosotros tengamos pues esa fuerza en el gimnasio cuando queremos hacer un ejercicio en sí, el tener como más energía incluso después de comer, ¿no? Que no nos entre ese sopor después de la comida que necesitamos, como dormir esa siesta. Vamos a dormir de manera mucho más profunda, es decir, vas a notar que duermes mucho mejor, vas a notar que tu cara incluso está mucho más menos hinchada, y luego también que vas a estar con mucho más ánimo, porque no nos olvidemos que el comer de manera equilibrada y adecuada a todo nos va a dar estar con más energía y con el ánimo muchísimo más arriba. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo como esas señales para que también nos motiven. Y yo le recomiendo a todos los pacientes que si tienen esa manía de pesarnos todos los días, yo les diría que quiten la báscula de casa, porque lo único que nos va a hacer al final es obsesionarnos y hacer que tiremos la toalla. ¿Por qué? Pues porque hay días que te puede fluctuar entre 1 y 3 kilos. Simplemente, pues si hemos comido alguna comida que contuviese más sodio, que tuviese más sal. En el caso de las mujeres, dependiendo en qué fase estemos del ciclo o si estamos ya en menopausia. Luego también, cuando nosotros a lo mejor hemos hecho mucho ejercicio,
al día siguiente puedes tener la sensación incluso como de estar más pesado. Entonces, que nosotros intentemos poner el valor en lo que realmente nos interesa, porque no es solo el peso, si es que incluso entre comillas comiendo mal podemos estar bajando de peso, pero tener como un riesgo muy alto de sufrir otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, yo siempre diría que cuando nos genera una obsesión, que nos pesamos todos los días a distintas horas, yo quitaría las pilas de la báscula de casa, de hecho quitaría la báscula y me pesaría como muchísimo una vez cada 15 días en la misma farmacia. Pero si tenemos esa obsesión de, oye, nos duchamos y nos subimos a la báscula, eso fuera. Pues cuántas personas lo hacen así, ¿no? De por las mañanas a primera hora, cuando no has ingerido nada, pesarte, porque a lo mejor de esa manera puedes ir rascando, aunque sea gramos, ¿no? El ver esos gramos menos que te animan un poco, pero al final lo que estoy viendo que los números de la báscula es como el azúcar en nuestro cuerpo. Es decir, en el momento te va a dar un subidón, pero te va a durar muy poco. Pues sobre todo porque genera más frustración muchas veces que otra cosa, ¿no? Porque al final te da la sensación del todo o el nada. Al final, si tú estás estancado, te da la sensación de un fracaso total sin tener en cuenta todo lo demás. Te aparece como una parte como compensatoria, o el momento de decir, bueno, total, si es que para qué voy a comer sano si no me sirve de nada, ¿no? Y luego que al final el focalizar todo en los kilos es ignorar realmente todo lo que es nuestro sistema vascular, nuestra prevención de enfermedades, nuestro músculo, nuestra fuerza, nuestro sueño, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que el peso no es el que nos va a decir si realmente estamos haciendo las cosas como para invertir en nuestro futuro de salud, ¿no? Sino que puede ser uno de los indicadores, pero a veces juega en nuestra contra. Me encanta porque has hecho alusión al fútbol antes y al final esto hay que verlo así, ¿no? No fijarte, bueno, pues un equipo está jugando toda una liga, ¿no? Es muy largo y no fijarse solo en un partido. He perdido este partido y ya parece que te vas de la liga. Bueno, pues no se trata de eso. Sobre todo, como yo siempre digo en la consulta, esto no se trata de un sprint, se trata de una carrera de fondo y que todo esfuerzo tiene su recompensa. Entonces, que vayamos más allá, que intentemos no caer en el, bueno, total, si es que lo estoy haciendo todo bien, pero es que no me merece la pena porque si es que no lo consigo, ¿no? No, pues realmente tenemos que tener un poquito más de paciencia, tienes que realmente medir el progreso de manera adecuada, sin enfocarte solo en los kilos, sino en los hábitos que estás mejorando y tener en cuenta que al final comer mejor siempre vale. ¿Por qué? Porque nos va a prevenir la diabetes, nos va a prevenir distintos tipos de cáncer, porque da energía, pues si hablamos de futbolistas te va a dar energía en el fútbol, porque estamos construyendo realmente como una base a largo plazo, ¿no? Y lo que tú decías, pues como una liga no es solo un partido, sino que la paciencia nos va a ayudar a evitar abandonos y yo lo que siempre os digo, que lo mejor es la consistencia en el 80-20. 80% sano, 20% flexible. Bien, que eso también quita un poco de rigidez, ¿no? Y de normalizar un poco pues los hábitos, de ser capaz más de implementarlos, que si queremos todo hacerlo perfecto según los cánones o lo que estipula, ¿no? la norma, la regla y la cabeza, sino pues relajar todo un poco nos va a ayudar más. Leti, para los oyentes, para todos aquellos que se hayan sentido frustrados muchas veces, entonces, aunque tarde, si hacemos las cosas bien, termina llegando. Sobre todo que lo bueno a veces no es inmediato, solo tarda un poquito más, pero que te fijes en lo realmente importante, en lo que es la base esa de la salud, en esos pequeños cambios y no poner todo tu valor o todo tu esfuerzo en un número de la báscula, porque si no lo vamos realmente a abandonar en el primer día. Entonces, que aunque a veces yo sé que cuesta, que es frustración, que en el fondo tenemos tan metido lo del número de la báscula, pero que pongamos en valor todos esos cambios y como yo siempre digo, en un proceso así, yo siempre le animo a mis pacientes a que se apunten 2 cosas buenas del día. Y ya no solo con la comida, sino con todo para quedarnos con esa visión positiva y que nos ayude a coger fuerza para seguir y persistir. Si tenemos que decirle, fíjate, después de lo que tú has dicho tú, yo sabría qué consejo decirle a los oyentes, ¿no? Ese pequeño cambio que pueden empezar desde hoy mismo. Para alguien que quiere cuidarse un poquito mejor, yo le diría, quita las pilas a la báscula. Bueno, yo eso te lo diría siempre, sí. Quítale ese poder que le estás dando al número de la báscula
y como siempre decimos, fíjate un objetivo alcanzable durante estas 2 primeras semanas. Por ejemplo, muchas veces digo el agua, yo siempre os digo que os marquéis un objetivo y que veáis que podéis con él. Bueno, pues no es tan complicado, son pequeños cambios. Fíjate, yo al principio siempre doy pequeños consejos, ¿no? Y que son muy fácilmente aplicables, que pueden suponer un cambio muy real para empezar a cuidarnos. Bueno, pues esto es un poco pues lo mismo, ¿no? Podemos hacer esos pequeños cambios, no estar buscando siempre ese resultado inmediato en forma de numerito, ¿no? De cifra, que podemos alcanzar nuestro objetivo de otra manera y saber que nuestro cuerpo tiene que hacerse a esos cambios, tiene que habituarse, y ya cuando ve que ya lo has maltratado durante un tiempo, has dejado de maltratarlo, pero que ya parece que vas a seguir tratándolo bien, pues el cuerpo va a ir respondiendo. Pues de eso se trata. En fin, pero que es una situación que yo entiendo en todos y que es normal que eso te pueda llegar a agobiar y a frustrar. Pero vamos a escuchar lo que nos has dicho. Justo, y por eso también es tan importante, yo muchas veces se lo digo a mis pacientes, que es más importante el acompañamiento que otra cosa, porque si tú estás con tu profesional y te ayuda y te pone las cosas, te ayuda también a ver todos esos avances que estás haciendo. Así que yo animo a todo el mundo que cualquier cambio, aunque sea pequeño, merece la pena. Leti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Diane, que tengáis buena semana. Te vamos a seguir en redes, en esa comunidad a punto de llegar a los 3.000, @dietista y nutricionista, así la vais a encontrar a Leticia Garnica, así que ahí te seguimos y esperando tu siguiente post. Leti, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Pues ya lo habéis oído, todo lo que nos ha dicho Leti, pues oye, que nos haya quedado esa reflexión, esa ayuda, ese acompañamiento y poquito a poco pues ir haciéndonos a la idea que a veces las cosas cuestan un tiempo, pero al final todo ese esfuerzo te va a recompensar de algún modo. Y desde luego te va a recompensar con la salud, y ya creo que es bastante, bastante. Y luego ya el numerito terminará bajando. Entiendo que es lo que más nos agobie, pero termina bajando. Vamos a hacer un poco de ejercicio, vamos a sudar el jamón con Martín Jaqueta. En Radio Marca subimos al octágono. Reforzamos nuestra apuesta por los deportes de contacto y el universo del MMA. Llega Generación MMA. Análisis, actualidad y peleas con el sello de la casa MMA y UFC de lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada con Gonzalo Campos. Y cada día también en podcast. Radio Marca. Pelea hasta el final. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Arriba y a moverse un poquito, que es lo que siempre os decimos cuando suena esta sintonía. Aprovechemos. Es una forma de sumar minutos, es una forma de completar eso que os decía antes al principio del programa, que cada cierto tiempo, aproximadamente cada 50 minutos, una hora, nos movamos y nos activemos. Quizá no en este momento con los ejercicios que nos va a traer Martín hoy, hoy vamos a hablar de, dice Martín, ejercicios no tradicionales que funcionan. Claro, no tradicionales, algunos se conocen desde hace tiempo, no tradicionales porque no los puedes hacer así como así. Vamos, yo te digo que no me imagino a Martín haciendo parkour, que seguro que es bueno, pero no me lo imagino. Martín Jaqueta, nuestro entrenador personal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Jane, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahora me vas a decir que tú haces mucho parkour y esas cosas. No. A ver, yo te soy sincero, porque hoy quería hablar de ejercicios que no son tan conocidos, y fíjate cómo quiero hilar uno de los ejercicios de los que vamos a hablar. Empiezan a estar un poco, no te digo de moda, pero sí apareciendo las personas que se sienten perros, las personas que se sienten osos, los Therians creo que se llama, si no me equivoco. Los Therians, es para el que no lo sepa, que seguro que lo sabe, ¿no? Porque es pues esa corriente, no sabría muy bien cómo llamarlo, de esas personas que se perciben animales y se mueven como animales, ¿no? En esos movimientos, algo los así. Therians. Algo así. Es difícil de entender, yo lo entiendo. No estamos justo ahora para entrar en si está bien, si está mal, porque mira, mientras no roben a nadie, mientras no lastimen a nadie, bueno, que cada uno haga un poco lo que quiera. Yo no quiero ir por ahí, pero no puedo evitar tener mi visión siempre de lo que hace la gente. Yo siempre tengo una mirada de física de lo que hace la gente, y viendo a este tipo de personas, porque no cualquiera puede sentirse un Therian, o sea, no cualquiera. ¿Por qué? Porque los movimientos son bastante intensos, o sea, cualquier persona que lo quiera intentar, que se ponga a caminar como un perro 100 pasos, cuando 100 pasos como un ser humano no es nada, pero que nos pongamos a caminar en 4 patas, ya no digo de hablar ladrando, pero intentémoslo alguna vez, el caminar como un perro durante 100 pasos. Van a ver lo que significa para nuestro cuerpo. Es un movimiento intenso. Y esto hace que yo traiga un poco a la vista algo que es un ejercicio no tradicional, pero existe el movimiento Animal Flow. De hecho, en Boutique Gym, en aquel gimnasio que tuve alguna vez en Serrano 50, hubo algunas clases de Animal Flow. Y eran movimientos de diferentes tipos de animales llevados al entrenamiento. No se imaginan el trabajo físico completo que es hacer ejercicios de oso, o sea, como se los estoy contando, o ejercicios de reptiles, de un cocodrilo que se quiere desplazar, o de un perro que quiera caminar. Entonces, si bien es cierto que no son ejercicios que están preparados para cualquiera, todos tenemos que tener una cierta forma física, un cierto peso corporal, que no puede ser, que no puede haber demasiado sobrepeso, pero como movimiento físico es muy curioso cómo se mueven los animales. Entonces, cuando queremos imitarles, si nos sentimos Therians o no, pero cuando queremos hacer movimientos como hacen los animales, existen entrenamientos, y quiero que la gente lo sepa, que se llaman Animal Flow, que hace muchísimo tiempo que existen y que realmente te pueden poner muy, muy en forma. Y esto es uno de los otros ejercicios de lo que yo te quería hablar. Pues me parece bastante interesante. Mira, yo voy a decir el nombre de los 5 ejercicios que me vas a traer, ¿vale? De los que vamos a hablar. De verdad, me parecen interesantísimos. Por un lado, el Animal Flow, ¿no? Eso que estabas comentando ahora. De Battle Rapes, vamos a llamarle. Sí. Movimientos de parkour, por eso decía que no me imaginaba yo. Tampoco me imagino a Martín moviéndose como un oso, pero bueno. Y haciendo parkour, tampoco. Trepar con una cuerda, eso ya sí, ahí sí te veo. Sí. Y el Steel Mace. Vale. Voy por partes porque la verdad que son movimientos curiosos, todos, algunos conocidos, otros no tanto. Por ejemplo, cuando hablamos del Battle Ropes, no deja de ser el movimiento con una cuerda. No es una cuerda tradicional, es una cuerda bastante gordita, bastante pesada, de esas con la que alguna vez quien haya viajado en un barco, cuando llega el barco a puerto, es esa cuerda que hace que el barco quede atado al puerto. No sé si lo estoy explicando bien, pero son esas cuerdas gordas, pesadas. Sí, o sea, de esas que, vamos, sí, cuerda gorda, o sea, de esa que cuerda no es una gorda. Cuerdecita ni cuerdecita gorda, es una cuerda, no sé cuánto diámetro tendrá, pero ya sabes, de las de barcos. Sí, exactamente, ese tipo de cuerda que en un gimnasio podemos encontrar algunas que tienen aproximadamente unos 6 metros, y son cuerdas que generan un gran ejercicio cardiovascular, porque te puedo asegurar,
no se mueven de cualquier forma, ¿eh? Cuando las trabajamos en un gimnasio hay que echar los codos un poquito hacia atrás, los codos tienen que estar fijos en nuestro cuerpo y mover la cuerda haciendo una onda expansiva la mayor cantidad de veces que podamos. Claro, cuando tú estás haciendo ese movimiento se activa todo tu core, se activa todo a un nivel potente tu core, porque si no te harías daño a la espalda. Entonces, como modo de protección natural, se activa todo tu core. Estás haciendo un ejercicio isométrico, que es un ejercicio sin mucho movimiento en el bíceps, con lo cual la tensión que aparece es potente. Luego hay que ver cuánto bajamos las piernas, porque si nosotros bajamos un poquito, flexionamos las piernas y bajamos un poquito el culo, las piernas también estarían trabajando, y simplemente es un ejercicio muy intenso que, como acabo de decir, fortaleceríamos mucho nuestra parte cardiovascular, fortaleceríamos brazos, hombros y todo el core, y es muy intenso, como en un ejercicio de intervalos cortos. Es una especie de HIIT. Venga, vamos a hacer, no sé, imagínate, a mover 100 combas con la cuerda. Bueno, a ver quién aguanta. Entonces, ese es un ejercicio que no es lesivo, porque una persona que no está en forma al final no va a conseguir hacer ni los 100, ni los 200, ni los 50, va a tener que parar antes, pero es un ejercicio que sí que animo a una persona que no esté muy entrenada que lo pueda probar. ¿Por qué? Porque no se va a lesionar moviendo la cuerda. Por ejemplo, cuando hablamos de trepar una cuerda, es algo que lo hemos hecho todos de niños. Alguna vez trepamos la cuerda en el colegio, y aquí sí que no animo a cualquiera a probarlo, porque es un ejercicio muy intenso, porque hay que tener un peso físico bastante ideal, pero volvemos a lo mismo, fortalece la espalda en su plenitud, trabaja los brazos, trabaja todo el agarre y todos los flexores y extensores de nuestros dedos. Es excelente, un trabajo más para el core, súper excelente, y está muy utilizado en un entrenamiento militar. O sea, es más o menos de donde nace el entrenamiento de la cuerda. Eso no dejan de ser entrenamientos militares, entrenamientos donde quizá en un submarino no había mucho espacio y trepaban y subían una cuerda. Entonces, es súper interesante, durito, y podría ser lesivo, sí. Si no estamos en forma, no es algo que le recomienda a cualquiera. A ver, es que cuando has dicho, luego me ha venido a la cabeza esa imagen y he dicho, sí, es muy probable que muchos en el colegio hayan trepado cuerda. Si no, yo te diré que no he trepado cuerda en mi vida. Bueno, en el cole sí, también es cierto que es un ejercicio que tiene cierto riesgo, y no en todos los colegios, te diría yo, porque en mi colegio en Argentina había como una actividad extraescolar que si querías te apuntabas o no, y era la de acrobacia, o sea, gimnasia en general, gimnasia artística, y sí que nos hacían subir a esa cuerda. Y no sabes lo que sufríamos. De hecho, para Martín Giacheta, que aprobó, por suerte, la licenciatura en Educación Física, era una de las materias filtros, la gimnasia deportiva, en la cual nos hacían subir la cuerda, y si no subías 6 metros de cuerda, no aprobabas esa materia. ¡Madre mía! Sí, mira, es algo muy similar, es una forma física tan exigente que es la que le exigen a los bomberos hoy en España, la que les exigían a los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y Deporte en Argentina. Son muy similares las pruebas físicas, y esta era una. Además, había que subir la cuerda, los 6 metros, llegar hasta arriba, tocar, o sea que te quedabas enganchado con una mano y tocar la viga que sujetaba la cuerda, y además subirla en escuadra, que eso significa que el cuerpo tiene que estar a 90 grados, una flexión de tronco con respecto a las piernas, y subir por la cuerda. Muy duro. No se imaginan cuánto entrenamos para poder sacar adelante y aprobar esa materia. Madre mía, pues como para ponerlo como ejercicio. Por eso, obviamente, son ejercicios duros, y por eso entiendo que dijeses que no son ejercicios tan tradicionales, a lo mejor que puedas plantearte realizar dentro de entrenamiento, pero que bueno, que tienen que funcionar, porque oye, al final, pues son movimientos duros, donde mueves todo tu cuerpo. Jane, hay maneras, cuando yo hablamos de trepar una cuerda, de esta que yo estoy diciendo, subirla en escuadra, no es tan fácil, pero si alguien acude a un gimnasio donde hay una cuerda, por lo general una cuerda tiene diferentes nudos, en esos nudos la puedes subir de pie y ir pisando
los nudos mientras vas subiendo con las manos. No sé si me estoy explicando bien, pero es una cuerda que como ejercicio podríamos hacerlo de una manera más fácil que la que yo acabo de plantear para los bomberos, que le plantean los bomberos o nosotros cuando hacemos actividad física. Entonces, se puede subir de pie, te puedes ir ayudando con las piernas y puedes ir subiendo, entre comillas, de una manera más fácil que la que lo hacen los bomberos o los licenciados en ciencias. Pero bueno, dicho esto, aún así es exigente y no es para cualquiera. Bueno, los movimientos de parkour son curiosos. No sé si algunos vieron en la tele vídeos. Seguro. Mirarlos porque... Seguro, porque fue en su momento, y me acuerdo cuando se empezó a hablar del parkour y a conocer este término, era bastante visual, ¿no? Entonces, en algún momento alguien habrá visto algún movimiento, algún vídeo del parkour. Pero claro, cuéntame tú, ahora ya cuenta tú la parte más informativa desde el punto de vista de un entrenador. Ahí está, cuando yo hablo de movimientos de parkour, no estoy hablando de que nadie tenga que saltar de un edificio a otro, ni de que nadie tenga que saltar de una pared a otra, ni que nadie tenga que hacer algo totalmente peligrosísimo para su salud y para su forma física en todo su aspecto. No hablo de eso, hablo de que existen entrenamientos que son movimientos de parkour, pero hechos en cualquier lugar, en un lugar donde haya colchonetas, donde todo está relacionado con saltos, con equilibrio, con desplazamientos, entre comillas, desplazamientos urbanos que los puedes hacer en el gimnasio. Siempre va a mejorar tanto la potencia como la coordinación. Trabajas muchísimo las piernas, muchísimo la coordinación, muchísimo los reflejos. Es realmente divertido y dinámico, pero siempre acá tiene que estar vigilado de un profesional para que pueda enseñar cómo caer al suelo, que eso, fíjense que está bueno porque todos nos podemos caer al suelo tropezándonos y hay maneras y maneras de caerse. Una, que te puedes romper cualquier parte de tu cuerpo, y otra es caer incluso divirtiéndote, ¿no? Ayer me caí con 2 vasos en la mano, casualmente, fíjense lo que les estoy contando. ¿Con 2 vasos? Sí, ayer estaba jugando con mis hijas en casa y estaba llevando 2 vasos de un lado a otro, me tropecé con la escalera, y según me tropecé con la escalera, supe apoyar mi hombro y no me pasó absolutamente nada. Risas de mis hijitas, risas mías, no se rompieron ni siquiera los vasos, pero porque en algún momento, cuando yo tuve rugby, estudiando, licenciado en Ciencia de la Actividad Física, nos enseñaban a caer, y no saben qué importante es saber caer. Saber caer es simplemente ladear hacia un lado nuestro cuerpo y tratar de apoyar el hombro de costado. Nada nos pasaría si te caes de boca, si te caes de frente, si no llegas a apoyar las manos, porque obviamente te puedes hacer mucho daño, aunque un accidente tonto en casa lo puede tener cualquiera, pero saber caer es algo que estaría bueno. Fíjate que aprendamos todos desde pequeños, porque cuanto más lo tienes asimilado desde pequeño, menos daño nos podemos hacer de adultos. Me parece muy interesante esto porque alguna vez con algún especialista hemos hablado de eso, ¿no? Que también es importante saber caer, incluso a los niños que aprendan a caerse, incluso a las personas a medida que vas cumpliendo años, ¿no? Más edad, el saber de cómo reaccionar a determinado desequilibrio o movimientos que puedan evitar problemas mayores, ¿no? Entonces esto que estás diciendo es muy importante, ¿no? El aprender a caerse, pues aunque parezca una bobada, pues es realmente importante. ¿Tú has hecho parkour? Aquí mueves hasta los músculos de las pestañas con el parkour. Todo, y está muy relacionado con la fuerza y la potencia, ¿no? Porque hay mucho salto, y hay mucho movimiento corporal en general, porque obviamente cuando tú sabes caer, fenomenal, pero si tú no sabes caer, el movimiento corporal es muy, muy intenso. Entonces, para aprender a caer no hace falta ir a un gimnasio a buscar movimientos de parkour. Eso se puede aprender en cualquier lugar donde nos enseñen gimnasia artística. En cualquier gimnasio no hace falta que específicamente nos enseñen movimientos de parkour, pero sí es cierto que deberíamos aprender a caer, y el trabajo corporal, quien entrene movimientos de parkour, es totalmente potente. Lo único que yo le pido a la gente, que quien entrene de esta forma no quiera intentarlo después hacer algo de verdad en la calle si no está extremadamente preparado, porque de verdad que nos podemos hacer muchísimo, muchísimo daño si pensamos que podemos saltar la pared en nuestro jardín en casa. Con mucho cuidado, eso, por favor. Cantidad de ejercicios que nos estás trayendo hoy que hay que tener mucho cuidado, te lo digo. Pero me parece muy interesante, me parece sorprendente estos ejercicios que nos estás contando.
pero que con mucho cuidado porque no es fácil, no entra dentro de nuestra rutina diaria y mucho menos si estamos empezando o arrancando. A ver, vamos a hacer un repaso. Hemos hablado de los movimientos de parkour, de trepar con cuerda, del animal flow. Sí, y ahora, bueno, nos toca hablar del estilo maze. El maze. Tenemos 2 o 3 minutos, nos da tiempo. Vale, nos da tiempo. Es un entrenamiento con una masa. O sea, imagínense con un martillo o con un hacha, antiguos movimientos que se hacían tanto en una especie de albañilería o de ir a juntar leña a un bosque. O sea, no dejan de ser movimientos de cortar un árbol o movimientos de golpear una pared. Y esto, hay lugares donde se pueden entrenar, donde se pueden practicar. No se imaginan lo desestresante que es, pero no se imaginan cómo fortalece los hombros, cómo fortalece el core, cómo mejora toda la estabilidad, porque de verdad tú no puedes juntar los pies y dar un mazazo o ir a cortar leña porque te caerías. Solo el simple movimiento de la masa o del hacha grande te podría hacer caer. Entonces ayuda muchísimo a mantener una estabilidad para no caernos, y es muy utilizado como un entrenamiento funcional. Se le llama funcional moderno, pero en realidad es un entrenamiento funcional de toda la vida, de lo que se hacía antes. Como antiguamente no había gimnasio y había gente que estaba en forma. ¿Por qué? Porque iba a juntar a la leña, iba a cortar un árbol. Una persona que tiene esa capacidad de ir a cortar un árbol o de ir a tumbar una pared con una masa, les puedo asegurar que no les hacía falta ir al gimnasio. Simplemente con la actividad física del trabajo o de las obligaciones para no pasar frío en casa, ellos y la familia, les puedo asegurar que el trabajo era, pero potentísimo. Entonces, oye, ¿lo podemos hacer golpeando una rueda de un coche? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no tener una rueda de un coche y tener una masa en casa y darle hasta que se nos pase todo el enojo del trabajo? Claro que sí. Más con una maza que con un hacha. Yo lo del hacha no lo veo tanto. No, lo del hacha no, pero una masa, ¿por qué no? Sería hasta asequible comprarla y tener la típica rueda de coche vieja en casa para golpearla un poco. También está, no sé, sería un entrenamiento súper potente. Pero que también entiendo que implica el que tengas algo, por lo menos un mínimo de forma física. Sí, por supuesto, pero también es cierto que si no tuvieses un mínimo de forma física, no darías ni un mínimo de golpe fuerte, ni a una rueda ni a nada. O sea que sería algo que más que la forma física yo exigiría a la gente que sepa moverse, porque si no te sabes mover y mueves un volumen de peso de manera extraña, te puedes hacer daño. Pero si tú más o menos te sabes mover y quieres empezar a ponerte en forma de jugando, entre comillas lo de jugando, con una masa o con algo similar, es viable. Es viable porque, insisto, no tienes que tener la forma física de cualquier persona podría juntar leña y empezar de a poco. Otra cosa es que quieras cortar un árbol a lo bestia, ¿no? O sea, que no es para eso. Martín, me ha gustado mucho el programa de hoy, ejercicios que no habíamos traído aquí en el programa. Podemos buscar alguno más y hablarlo de cara a la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Jané, los quiero mucho, hasta la próxima. Hasta la próxima, y a vosotros me despido también hasta mañana a las 3 aquí en Cuídate. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.